necesidades que tenemos todos, yo creo, de leer y de compartir lecturas, pues hacerlo además con una escritora como Yolanda, que aquí te doy las gracias también por estar aquí, por compartir con nosotros historias y, y pasar este rato, que yo creo que nos vamos a tratar de pasar muy bien y tratar de acercar a todas las personas que se vayan uniendo esta historia tuya, la historia de Mariela, pero también ¿no? Yo creo que ya que tenemos la oportunidad de hablar con una escritora, pues que nos cuente, que nos destripe más cosas aparte de su novela. Yo quería preguntar, ¿no? Primero, Yolanda, porque supongo, porque suele pasar a todas las personas que escribís, que eres una gran lectora. Y imagino que este tiempo que pasamos, aunque todavía estemos en él, dando los coletazos, esperamos que sean los últimos coletazos, no sé, ¿qué tal tu relación con los libros como lectora, como creadora? Porque podemos pensar, tenemos tanto tiempo para leer, tenemos tanto tiempo para escribir. ¿Qué pasa? ¿Cómo te gusta escribir?
paquetes de cigarrillos cada día y no tuve mono cuando me pasan. Hoy escribo otras que imagino, que no han pasado ni pasarán y me gusta hacerlo. Me gusta mucho. Creo que ahora entiendo mejor la vida. Pasé casi 3 décadas escribiendo historias de verdad, historias que pasan. Hoy escribo otras que imagino, que no han pasado ni pasarán y me gusta hacerlo. Me gusta mucho. Creo que ahora entiendo mejor la vida. También sé de mí que no capto los conceptos de patria y credo. Será porque recelo de las fronteras y de los dogmas. Sin embargo, estoy a la espera de que alguien me explique que los segundos no son imprescindibles para que existan los primeros y que me convenza. Claro, sin bombas y sin violencia. Eso es lo difícil. Por todo ello, sé de mí que interpreto la palabra crisis como cambio. De ahí que tenga tan poco apego a las cosas y tanto y tan grande a las personas. No me gusta mucho el mundo, pero me gustan las personas. Al menos mis personas, e incluyo las que he perdido por el camino, pero todavía viajan a mi lado. Otra razón por la que no envidio la juventud. Acumular un tesoro de personas solo se consigue con tiempo. Y aún me queda suficiente para incorporar a muchas más. Mis puertas están abiertas. Al final, únicamente sé de mí que no sé qué será de mí mañana, pero que el amor, los libros y mis personas permanecerán inmutables. Eso lo sé seguro. Menudas certezas que yo creo que podemos firmar todos. La verdad es que leyendo esta definición, salvo algunos aspectos muy puntuales, yo creo que todas las personas que nos gusta tanto leer, yo me veo muy reflejado, ¿sabes? En un fragmento que pones ahí, que la música te gusta la música, porque a mí me gusta esa música que contiene también poema, me gustan mucho las canciones que cuentan una historia. Que cuentan una historia, claro que sí, a mí me gusta, y me gusta mucho entender las letras de las canciones. Hay canciones que las entiendo en inglés, pero hay otras en otros idiomas que no las entiendo. Y suelo ir a Google y buscar las letras, porque me interesa mucho lo que una canción tenga que transmitirme. Ya con la música transmite mucho, ¿no? Pero la letra la complementa. Me gusta mucho cuando sobre todo en la época de los cantautores, ¿no? Le ponían música a los poemas, sobre todo Serrat, ¿no? Con Miguel Hernández, con Machado. Es que realmente la música y la poesía a mí me parece que es una simbiosis perfecta, porque es lo que realmente llena todo, ¿no? Llena todos los sentidos y es lo que te hace transportarte a los lugares maravillosos a los que esos escritores nos querían llevar. Sí, en eso sigo ratificándome. En lo otro también, me imagino, También, más o menos. en todo. Sí. Hablas también y transmites un amor a los libros y a la lectura. La pregunta es obligada casi de esas referencias literarias, autores, escritores, escritoras que te hayan marcado, aunque no se puede ser que te hayan marcado y que no se refleje en tu obra, que escriban totalmente diferente a ti, pero esas lecturas, ¿recuerdas ese momento inicial con el libro cuando dijiste esto que me están contando, yo aquí quiero vivir y quiero seguir leyendo? Sí. A mí, yo suelo contar a veces que una anécdota infantil, ¿no? Pero es que yo creo que fue el primer momento en el que a mí se me inoculó el virus de la literatura y ya no hay vacuna para ese virus, afortunadamente, ¿no? Y yo era bastante pequeña y recuerdo que mis padres me regalaron dos versiones de dos clásicos infantiles. Uno es del Quijote y otro es de la Odisea. Yo sé que la Odisea en versión infantil suena un poco extraña, del Quijote conocemos más, pero de la Odisea es una versión un poco extraña. Y me enamoré de aquellas dos historias, contadas para niños, por supuesto, y de manera que yo pudiera entenderla y con un lenguaje de niños. Y yo a veces cuento porque la gente se ríe, pero es que es verdad. Yo era una niña rara y además de jugar con mis amigas a las muñecas recortables, también jugaba a ser Palas Atenea con ellas, porque yo había leído la Odisea y mis amigas tenían que jugar a lo que yo había visto en aquel libro. Y eso fue la primera vez que yo recuerdo haberme enamorado realmente de un libro, de dos libros en ese caso. Por supuesto, los leí cuando ya fui mayor y también leí de niña libros de niños. No leí los libros que leen todos los niños, desde El gato con botas hasta Salgari y Tom Sawyer, ¿no? Pero aquellos dos libros los recuerdo tanto hoy, lamento tanto haberlos perdido en mudanzas y en cambios de la vida, pero sí que es verdad que aquellos dos libros, si los recuerdo hoy, es porque fueron realmente importantes en mi vida y fueron los que me metieron el gusanillo. A partir de ahí, por supuesto, ahí El Quijote para mí sigue siendo el libro con mayúsculas, ¿no? Es el libro que yo creo que es lo más cercano a la perfección que puede haber en la literatura. Y me gustan mucho también otros autores que todos reconocemos que son autores fastuosos, ¿no? García Márquez es maravilloso, me gusta muchísimo, Saramago también. Yo no sé si estoy influida por alguno de ellos, supongo que por supuesto que estoy influida. Lo que pasa es que no escribo como ellos, pobre de mí, pero sí que es verdad que algo van dejando todos
en todos los escritores, ¿no? Todo lo que hemos leído y que sobre todo además cuando ya has leído mucho y quieres empezar a escribir tú, de repente te das cuenta de que tienes en tu disco duro, tienes almacenado ahí todas las lecturas que has tenido. No sabes cómo, pero van saliendo, ¿no? Van saliendo. Y yo creo que es imposible escribir si no se ha leído mucho. Eso sí que es un axioma que lo digo con toda la rotundidad con la que puedo hablar. Creo que las personas que quieren escribir, empezar a escribir, lo primero que tienen que hacer es leer. Y las personas que ya escriben, si quieren escribir mejor, tienen que seguir leyendo y leer más. Y las personas que escriben bien, se nota que han leído. Creo que es fundamental haber leído. Y después ya empiezas a escribir, aparte de esa primera incursión en el relato, y aparece El huracán y la mariposa. Sí. Yo tengo que decir que El huracán y la mariposa es un libro que leí en su momento, cuando salió, además, porque me une una muy buena relación con la editorial Galera, aunque está dentro del sello, del sello, y recibí una galerada primero del libro. Lo empecé, como empiezas muchos, y no pude soltar esta historia de tres mujeres, que fue el huracán y la mariposa. Después leí Mariela, lo leí, yo creo que fue el año pasado, y no relacioné el nombre Yolanda Guerrero, fíjate cómo son las cosas, ¿eh? Sí. No relacioné a la autora del huracán y la mariposa con la autora de Mariela. Aunque después, ahora, viendo, cuando estaba preparando esta sesión, estas últimas semanas, que volví a releer los dos libros, sí que ya fui encontrando nexos comunes en los dos y una forma de narrar. Yo creo que El huracán y la mariposa a mí por lo menos me parece una historia mucho más personal, mucho más íntima. No sé si hay más de ti en El huracán y la mariposa que en Mariela, y son dos estilos muy diferentes. Sí, son dos estilos completamente diferentes, son dos novelas muy distintas. En El huracán y la mariposa, es verdad, es mi primera novela, y entonces en una primera novela un escritor quiere volcarlo todo lo que lleva acumulado durante tantos años queriendo escribir y que no ha podido escribir, y entonces ahí quieres volcarlo todo. De hecho, una de las, como tú bien dices, hay tres personajes femeninos en El huracán, que una de ellas es periodista, más o menos de mi edad, pero ahí es una cuestión de pisar sobre terreno firme, terreno seguro, porque claro, es mucho más fácil para mí describir un personaje como Sofía, que era una mujer de mi edad, y que había vivido en la época que yo había vivido y las cosas que yo había vivido. En Inglaterra. Claro. Y después estaba Ángela, que era la madre de Sofía, una mujer que es muy parecida a mi madre, muy parecida. Mi madre murió pues un par de años antes de que yo publicara la novela, y mi madre pues se habría sentido muy identificada si se hubiera leído El huracán y la mariposa, porque hay mucho de ella. Lo más difícil de escribir fue la parte de Camila, que es una niña muy herida, y para eso eso es pura investigación. Eso es investigación, y hablé muchísimo con muchos psicólogos, con muchas personas especializadas en problemas de la infancia y en niños abusados y maltratados. Es una labor, fue muy difícil para mí, sin embargo, ponerme en el lugar de una niña como Camila, porque yo no me puedo poner en el lugar de una niña como ella, no puedo hacerlo, es imposible a menos que alguien lo haya vivido. Es muy duro, pero necesitaba contar esa historia para que la historia tuviera sentido. Y sí, por supuesto, en El huracán y la mariposa hay mucho mío personal, porque es la forma, como te digo, de sentirse uno que pisa terreno firme, ¿no? Que no puede patinar, porque si alguien dice que alguien como Sofía no puede sentir como siente, yo levanto la mano y digo, sí que puede, porque yo lo he sentido. Y entonces ahí sí. Después Mariela fue diferente porque me metí en aguas profundas. Es decir, yo no soy historiadora, no, por supuesto, sabía de la Primera Guerra Mundial lo que sabemos todos y posiblemente menos, porque no conocía ese periodo histórico del momento. Pero sí que es verdad que me llamaba mucho la atención. En aquel momento nadie sabía nada de pandemias, pero yo sí había leído sobre la gripe española y me llamaba mucho la atención el aspecto sociológico de la gripe española. No el aspecto médico, ni tampoco el aspecto bélico que rodeaba aquella epidemia, ¿no? Pero sí me interesaba mucho cómo vivió la humanidad una epidemia, una pandemia tan grave, que por supuesto fue la más grave conocida del planeta, porque la peste mató a más gente, pero la mató en un mayor periodo de tiempo, la mató en una década o 2 décadas, mientras que la gripe española fue una epidemia muy parecida a la que tenemos nosotros ahora,
solamente que ocurrió en un momento nefasto para la humanidad, se estaba suicidando el mundo con la Primera Guerra Mundial, no había las medidas de contención que hay ahora para contener ese virus, ni siquiera los que mandaban reconocían que ese virus existía, porque estaban mucho más preocupados por la guerra que por el virus. Por eso se llamó gripe española, porque España era un país neutral y España sí que hablaba de la gripe, de esa enfermedad extraña, y entonces se quedó como gripe española porque los demás países se negaron a reconocer que existía un virus que estaba diezmando a la población. Claro, murieron no se sabe muy bien, porque se mezclan las cifras de muertos con las de la guerra. Se calcula que murieron entre 50 y 100 millones de personas, de manera que es la pandemia más letal de toda la historia de la humanidad. Y a mí me interesaba mucho ver el contexto sociológico de aquello, porque cuando empecé a leer sobre la gripe española me di cuenta de que los personajes principales de aquel momento histórico eran mujeres. Las mujeres tenían que hacer todo lo que los hombres no podían hacer, porque estaban matándose en el frente. No por incapacidad de los hombres o porque los hombres hicieran dejación de sus funciones. Es que los hombres estaban absolutamente volcados en matarse unos a otros en el frente. Y las mujeres tenían que fabricar las balas con las que los hombres se mataban. Y las mujeres tenían que conducir taxis y tenían que levantar a los países, tenían que seguir haciendo que el mundo funcionara. Y entre ellas, las mujeres, las únicas mujeres autorizadas a entrar en terreno bélico, en el frente de batalla, eran las enfermeras. De manera que yo empecé estudiando la gripe española, fui tirando del hilo, hasta que descubrí que, claro, tenía que hacer una protagonista que fuera enfermera. Y por eso son tan diferentes, porque en la segunda me metí en el terreno de la novela histórica. Aunque yo al final digo que no es una novela histórica, en el fondo tiene mucho de histórica, porque describo un momento de la historia que el año pasado era desconocido. Es de reconocer. Cuando la publiqué, todo el mundo decía, anda, ¿y esto de las epidemias? ¿Y qué son las pandemias? ¿Y qué es un virus? Ahora ya todo el mundo sabe. Todo el mundo sabe lo que es una pandemia y lo que es un virus. Lo sabe todo el mundo. Y la verdad es que para mí esto está siendo como un déjà vu, pues es con lo que estudié para Mariela. Claro, porque, mira, te comentaba dos preguntas. Te comentaba al principio lo de los nexos que pude encontrar en los personajes o en las historias del Huracán y la Mariposa y en Mariela. Y aparte de tener tres personajes femeninos muy fuertes y Mariela también un personaje femenino muy fuerte, aunque tú te puedas identificar más con Sofía o podamos acercarnos a Sofía, ese personaje que es periodista, que es más o menos de tu edad, pero yo sí encuentro mucha pasión, mucha intensidad, mucha verdad en todos los personajes protagonistas de tus novelas, en tus personajes femeninos, como si tú fueras ellos, ¿no? No solamente Sofía. Sí, es por lo que te decía antes, es que en la primera novela me pasaba como en la segunda. Yo tengo la necesidad imperiosa como lectora. A mí me gusta que los personajes sean creíbles y que yo vea que el autor se crea sus propios personajes. Entonces fue eso una de las reglas que me impuse cuando empecé a escribir. Y claro, en El Huracán y la Mariposa hice personajes que tuvieran algo mío para que me fuera más fácil hacerlo. En Mariela hay menos mío, hay poco mío, pero sí que es muy importante para mí meterme dentro de la piel de los personajes que describo, porque es la única manera de que yo creo, otros autores tendrán otro método de trabajo, pero para mí es fundamental, si yo me creo a mi propio personaje, hacerlo creer a mis lectores. Y la pasión, a mí me parece que la pasión es fundamental para todo en la vida, pero para escribir también, para escribir es muy importante que el lector perciba que el escritor ha puesto pasión. Puede ser buena o puede ser mala, puedes estar describiendo a un monstruo, puedes estar describiendo a un ser muy malvado, pero si ese ser lo hace a medias y lo hace con desdén y con desgana, no resulta creíble porque la vida real, aunque nosotros creamos que somos muy a veces desapasionados, no es verdad, somos muy apasionados. Y así nos va a veces como nos va. Claro, porque tenemos algunos problemas en la sociedad como conjunto, que podrían solucionarse con un poquito menos de pasión. Pero somos apasionados, somos seres apasionados. Y eso tiene que reflejarse en los personajes de una novela. En la novela de Mariela, la estructura partes de una historiadora que pierde su trabajo, que tiene que al perder su trabajo vuelve a su casa, a su origen familiar, y a partir de ahí, volviendo casi al origen quijotesco, ¿no? Que te gusta mucho el Quijote, el manuscrito encontrado. Exactamente. Del manuscrito encontrado,
vamos a viajar con Beatriz Gilbona, vamos a investigar junto a ella y vamos a adentrarnos en 1918 y en una enfermera llamada María Veruela. Voy a leer un fragmento de esa carta encontrada que me hizo mucha gracia al final. Tenemos que hablar que estamos en 20 de junio de 1918, que María Veruela se va a ir del Moncayo, se va a ir a Francia, y ella le deja una carta a sus compañeras y dice: a vosotras os dejo nuestro secreto por si regresa la bestia. Es la fórmula de la vida y gracias a ella la epidemia de gripe ha sido vencida. Pero puesto que no quiero comprometeros, a ninguna la dejo en custodia, ya que a ninguna quiero poner en peligro. He pedido a Cristobalina que la cosa en el interior del dobladillo de la capa de San Carlos. Ahí podréis encontrarla siempre que la necesitéis. Si la bestia ataca de nuevo en la cañada, ya sabéis lo que debéis hacer. Ahora sois las depositarias de nuestro legado. Guardadlo con tanto amor como el que yo os profeso a todas y cada una. Imagino que ahora, con esta pandemia que nos vino ahora, no sé si alguien fue a investigar a ver si encontraba ese remedio, ¿no? Que estaba ahí. Sí, porque hay que hablar con Fernando Simón para que lo busque. Sí, yo hay veces que me dan ganas de mandarle, el pobre es que no tiene tiempo para leer, pero me dan ganas de mandarle Mariela, digo, a ver si sacas alguna idea. Es que es muy curioso porque posiblemente se investigará no solamente en este lugar, sino en muchos otros lugares del mundo que hay, que la naturaleza es muy sabia. En el Moncayo hay unas plantas medicinales inéditas y que no se dan en ningún otro lugar del mundo. Eso también lo sabía porque empecé a investigar para otra novela completamente distinta que no he escrito y que trata de otro tema. Empecé a investigar y precisamente ahí fue una también de las hebras de las que empecé a tirar del hilo, ¿no? Porque en el Moncayo hay una tradición de mujeres que ancestralmente conocen esas hierbas, las saben distinguir muy bien y saben curar con esas hierbas. Sabían, sobre todo antes de que llegara la química, la medicina moderna, con la química, que también es, también no, por supuesto, es la base ahora mismo de toda la ciencia y a la que debemos seguir escrupulosamente. No estoy defendiendo una medicina alternativa que desprecie la medicina actual, ¿no? Pero sí que es verdad que en épocas en las que había menos ciencia, menos química y mucha menos tecnología, esas mujeres conocían esas plantas, salvaban vidas. De hecho, las brujas tradicionales, las brujas que se quemaban en las hogueras, en el fondo lo que eran grandes botánicas. Eran grandes mujeres científicas que no se les reconocía como tales. Ellas, al mismo tiempo, desempeñaban su papel y entonces acompañaban cada brebaje que hacían para curar, lo acompañaban de un cántico, de un rezo, y la gente pensaba que lo que les había curado era el rezo, o el cántico o el salmodio que hubieran inventado para la ocasión en lugar del propio brebaje que estaban preparando, ¿no? Pero es verdad que esas mujeres sabían mucho de ciencia y de medicina, empíricamente, sin una base de formación sólida, pero sí que conocían eso. Y en el Moncayo hay una tradición de brujas también. En los pueblos del Moncayo, el que yo describo, Trasmoz, es un pueblo en el que hay una tradición, además Becker se encargó de difundirla también, porque Becker pasó una temporada en Trasmoz, cerca de Trasmoz, en el monasterio de Veruela, precisamente donde se encuentran los papeles de Mariela, y Gustavo Adolfo Becker escribió en Cartas desde mi celda la historia de una de las brujas más famosas del Moncayo, que fue la tía Casca. La tía Casca era una mujer que posiblemente tuviera algún problema psíquico, pero que conocía muy bien todas las plantas del Moncayo, sabía distinguirlas, curaba a sus vecinos, hasta que llegó un año de malas cosechas, y a quién se culpa cuando todo va bien y cura es la bruja buena, ¿no? Pero cuando todo va mal, por alguna razón ajena a la pobre mujer, ¿a quién se le culpa? También a esa bruja. Y esos vecinos culparon a la bruja de las malas cosechas, del agua envenenada, y la llevaron a lo alto de un risco y la despeñaron. Eso ocurrió a mediados del siglo XIX y se ha quedado la tradición de que el Moncayo y Trasmoz es un lugar de brujas. De hecho, además, es el único pueblo excomulgado y maldito al que el Papa todavía no le ha levantado la excomunión ni la maldición. Y es maldito desde el siglo XII o XIII. Ellos lo llevan muy a gala. De hecho, en Trasmoz han hecho incluso, hay gente que está abonada a la lotería del salvo del día en el que Trasmoz fue excomulgado, ¿no? Pero sí, es una zona de tradición. Pero la base de todo esto es que ahí hay unas plantas medicinales que algún día la ciencia seguirá estudiando, porque se ha estudiado hasta ahora, pero posiblemente no todas ellas. Tiene una orografía y un clima muy especial, y yo hice que Mariela encontrara cura para la gripe española en ese Moncayo,
porque no están de extrañar, que pudiera existir ahí, posiblemente no ahora ni para este virus, pero sí que es verdad que posiblemente ahí se encuentre la base para que las grandes farmacéuticas puedan elaborar alguna cura para otras enfermedades, para esta o para otras enfermedades. Que la naturaleza tiene mucho que ofrecer todavía. Y de ahí surgió la idea de... Comentabas al principio que investigando para otra novela que tenías pensado escribir fue cuando te aparece esta historia. ¿Cómo fue ese momento en que dices tú, no sé si hubo un momento ahí Sí. detonante, un catalizador que dijeras, cambio todos mis planes y voy hacia otro sitio? Este fue... Sí, estoy. No, estoy. Se ha cortado. Estoy. Seguimos. Sí. No, fue precisamente el momento. Tú has leído una cosa que es muy interesante que la cuente porque es verídica. Mariela habla de que escondió la fórmula de la cura de la gripe española en el dobladillo de un santo. Bueno, esto tiene una semibase real, que es cuando yo me di cuenta de que la gripe española tenía una novela y había que escribirla posiblemente. Yo leí en el año, me parece que fue 2014, leí investigando para otro relato, para otra novela, leí la historia de Alcalá de Moncayo. En Alcalá de Moncayo un día estaban limpiando la vestimenta del patrón, que es San Sebastián, de ese pueblo, y la restauradora, al ir a quitar el pendón del santo y llevarlo a una tintorería, se le cayó una carta. Esa carta era la carta de un cura que había vivido en 1918. Y en esa carta el cura decía, hay una extraña enfermedad en el país que ha atacado a mucha gente, a nuestro pueblo también, nos ha infectado a casi todos, pero muy poca gente ha muerto en este pueblo. Y eso ha sido gracias al santo. De manera que hemos hecho una colecta entre todos los vecinos, hemos recaudado 200 y pico pesetas para comprarle un pendón nuevo. Todas aquellas personas que encuentren esta carta, por favor, que compren un pendón al santo para agradecerle que nos ha curado de la gripe maldita. Y yo leí aquello y dije, es muy bonito, describe muy bien el sentimiento de un pueblo que no se explica por qué el cuarto jinete del apocalipsis, que es el de las epidemias, el jinete pálido, ha pasado cabalgando por Alcalá de Moncayo y no se ha llevado a nadie en su grupa, ¿no? Y yo dije, bueno, San Sebastián ha tenido algo que ver, pero posiblemente a lo mejor ha habido también alguna mano humana que ha ayudado a que esto no... Y sí hago una novela explicando que hubo una mano humana que libró no solamente al Moncayo, sino que pudo encontrar en ese Moncayo maravilloso unas plantas medicinales que curaran la gripe española. Y después es verdad que el virus, que es distinto a este, el virus de la gripe española es el H1N1, que no es como el coronavirus actual, pero para el que no existe cura tampoco. Yo creo que esta pandemia actual del 2020 nos está enseñando muchas cosas y espero que nos preparemos por si acaso algún día se repite esta historia, como sucedió hace 100 años, ¿no? Y hay un laboratorio chino, curiosamente, yo lo describo también dentro de la novela, que empezó a investigar una cura para el H1N1 con madreselva. Y la madreselva es una de las plantas estrella del Moncayo. Y yo empecé a hilarlo todo y dije, a mí hay algo aquí que me está dando vueltas, ¿no? Que tengo todas las piezas aquí alrededor, tengo todos los ingredientes de una receta y seguramente que de aquí sale un plato maravilloso. O no es maravilloso, pero al menos sale un plato comestible. Y ahí fue cuando realmente con el pendón de San Sebastián, que es una historia real, que se puede comprobar en las hemerotecas, ahí fue donde dije, creo que la gripe española tiene y merece una novela. Es una pandemia olvidada, hoy no, hoy la estamos recuperando, pero hace 2 años, cuando yo empecé con la novela, era una pandemia olvidada y creo que merece nuestro recuerdo. Lo merecía en aquel momento y lo sigue mereciendo hoy, como esto merecerá un recuerdo también dentro de 100 años. Sí, solamente por hablar de las cifras de muertos que tú hablabas antes, entre 50 y 100 millones, aunque muchos de ellos, tú lo cuentas también, a lo mejor muchas personas que murieron, los mismos países preferían darles una muerte heroica diciendo que habían muerto en batalla, cuando a lo mejor habían muerto también debido a la gripe. Si lo comparamos con las cifras de muertos actuales, por ejemplo, vemos la inmensidad, ¿no? Que fue claro, una auténtica barbaridad. Ese momento inicial es que es el que te lleva a escribir el libro, y aquí supongo que también influye tu labor o tu trayectoria como periodista, que tiene que ser ya ponerte a investigar. Y cuando una persona se pone a escribir una novela histórica,
siempre hablando con otras escritoras, con otros escritores, esa labor de investigación es tremenda porque acumuláis muchísimo. Y ahí imagino que te pasará que lo que hay que hacer es, con todo ese material acumulado, hay que quitar, hay que eliminar, y tantas cosas que sabéis y que no contáis. Es tremendo, además es un trabajo tan absorbente de la investigación, porque efectivamente, como tú dices, a lo mejor para una sola frase de Mariela o para un solo párrafo de Mariela he tenido que leerme 2 libros o 3 tesis doctorales, o simplemente para hablar de los farmacéuticos españoles durante la gripe española que se peleaba, porque en aquel momento todavía no había facultad de veterinaria. Y claro, algunos científicos decían, ¿y si este bicho, el que sea, esta bacteria, porque todavía no sabía que había un virus, ¿y si esta bacteria ha salido de un pollo de un cerdo? Y entonces los veterinarios tenían ahí su ocasión de levantar la voz y de hacerse escuchar y de convertirse, como ellos decían, en algo más que herreros de mulas, ¿no? Ellos eran algo más y estaban pidiendo una facultad de veterinaria. Bueno, pues simplemente para descubrir que en aquel momento no había facultad de veterinaria y que era lo que los veterinarios estaban reclamando al gobierno en aquella época, yo tuve que leer muchísimas tesis doctorales que versaban sobre la gripe española de 1918 hasta poder construir una sola frase de Mariela. Y como eso, tantas otras cosas más. Es muy absorbente, pero al mismo tiempo es muy enriquecedor, muy enriquecedor. Yo no soy experta en la gripe española, no soy historiadora, no soy experta en nada, pero sí que es verdad que ahora sé muchísimo más, efectivamente, como tú dices, mucho más de lo que he escrito, mucho más de lo que está en el libro. Hay muchas cosas que tuve que dejar fuera, pero ahora sé muchas cosas de la gripe española, que por cierto me están viniendo muy bien ahora, porque claro, Mariela se enfrentaba a sus coetáneos porque les decía que fregaran con lejía. Y en aquel momento esto de fregarlo todo con lejía, qué tontería, tanta higiene, tanta higiene. Si no se lavaban siquiera los médicos las manos todavía. ¿Para qué tanta higiene? Pues Mariela lo estaba diciendo en aquel momento porque después se demostró que era bueno, que había que ventilar las habitaciones. Mientras que en las casas lo que predominaba eran ventanas pequeñas, estrechas, había muchas buhardillas con ventanas que casi ni se podían abrir, ¿no? Y de repente la ventilación era muy necesaria. Y todas esas cosas las estoy aplicando ahora por aquello que aprendí mientras estudiaba a Mariela. Es muy absorbente escribir una novela de ese tipo, porque la investigación lleva mucho más tiempo que la escritura, pero también es muy enriquecedor sobre todo para personas como yo que no somos expertas, claro. Que no solamente el estudio de la gripe española, es el estudio de la Primera Guerra Mundial, el estudio de los diferentes lugares por donde transcurre la novela, porque la novela no es que esté solamente en el Moncayo, ¿no? Aquí vamos a la Primera Guerra Mundial y Mariela, vamos a viajar con Mariela por diferentes lugares. Sí, pero me imagino que es una labor complicada. Mucho, y además, fíjate, fui descubriendo gente que quería incorporar dentro de la novela a medida que la escribía. Hay muchos personajes históricos. Yo creo que Mariela prácticamente es el único que no es histórico, que no es real, que es ficticio. Hay muchos personajes que son reales, pero que yo convertí en personajes de la novela y que hacen cosas que no hicieron. Pero al convertirlos en personajes de la novela ya su vida pasó a ser mía. Pero son personajes que existieron de verdad. Y esa fue otra de las grandes sorpresas que me llevé mientras la escribía. Porque de golpe, como te decía antes, yo sabía que las mujeres habían contribuido a que el mundo siguiera funcionando, pero es que de repente me encontré sobre todo con mujeres maravillosas, mujeres inteligentísimas, mentes privilegiadas, que en aquel momento escribían, que estaba pues el París, ¿no? Que todos conocemos, el París de Gertrude Stein y de Picasso, Picabia, Hemingway, todos aquellos mentes extraordinarias que se centraban en aquella casa. Había muchas otras mujeres que hacían lo mismo que hacían ellos, pero que después pasaron al olvido, porque los textos que ellas escribían no se les iba a publicar en aquel momento, porque ellas eran profundamente pacifistas, antibelicistas. Más que pacifistas, ellas estaban en contra de la guerra. Entonces todo lo que escribían era contrario a la guerra y en aquel momento no se podía publicar. Pero claro, yo empecé a tirar del hilo cuando yo digo, Mariela tiene que llegar a París. ¿Y cómo es París en ese momento? ¿Dónde está París? ¿Qué hace París? Y resulta que me encuentro en París con un montón de mujeres maravillosas que estaban haciendo y escribiendo con toda la frescura de las vanguardias, de las nuevas culturas que estaban llegando. Y las tuve que rescatar.
Después llegué a Alemania y me encontré con personajes un poco más conocidos, por ejemplo Rosa Luxemburgo o Clara Zetkin, pero también olvidadas y también mucho más rebajadas de nivel que sus contemporáneos, que otras mentes también revolucionarias como ellas, pero a las que no se les ha dado tanta importancia. Llegué al bolchevismo y del bolchevismo conocemos a Stalin y a Lenin, pero no conocemos a la mujer de Lenin, no conocemos la brillantez de Nadia Krupskaya, que era su mujer, y ni tampoco conocemos a su amante, Inés Armand. Eran dos mujeres amigas que fueron unas brillantes intelectuales que abogaban porque la Unión Soviética nueva que estaban creando fuera un país abierto, sin fronteras, abierto al internacionalismo, que pudieran atraer a expertos en educación de Estados Unidos, de Alemania, de Francia, que querían una verdadera Rusia en la que la mujer estuviera equiparada al hombre. Alexandra Kollontai fue la primera mujer ministra del mundo, la primera mujer embajadora del mundo, y de ella apenas conocemos, apenas hemos leído sus libros. Yo me confieso, yo no los había leído hasta que escribí Mariela y empecé a descubrir las novelas, la única novela que escribió Alexandra Kollontai, si no me equivoco, pero todos sus ensayos y sus escritos, sus artículos, y me enamoré de todas esas mujeres y pensé, qué lástima que el tiempo las haya sepultado, ¿no? Y hay que rescatarlas de alguna manera. Esa fue otra de las labores que quise hacer con la novela, rescatar intelectos apagados, intelectos olvidados. Y creo que le debemos mucho a nuestra historia. No solamente le debemos algo al futuro que estamos creando desde el presente, sino que le debemos algo a ese pasado que nos ha hecho como somos nosotros ahora, ¿no? Cuentas, o estás contándonos la historia o nos aparecen mujeres de la historia, pero sin embargo Mariela es un personaje inventado. Imagino que tú querías que el personaje central de la novela fuera una mujer. Si tiene que ser una mujer protagonista, casi el papel de enfermera te venía que ni pintado, ¿no? Porque hasta entonces buscar una mujer probablemente hubiera tenido que ser religiosa hasta esos años, pero estamos en 1918, principios del siglo XX, y ahí la mujer se incorpora a dos profesiones fundamentales, ¿no? Que son la docencia, la maestra, la profesora, o la enfermera. Eso es. Aquí te aparece la enfermera, Mariela. Eso es. Además, Sí, es que eran las primeras enfermeras laicas que había, es que era un momento tan efervescente del mundo. Qué pena, yo cuando lo estudiaba digo, qué pena que dejásemos pasar aquel momento y perdiéramos el tiempo en una guerra que al final desembocó en otra guerra después, 20 años después, ¿no? Porque era un momento tan efervescente, bullía todo de innovación, y eran las primeras enfermeras laicas, las primeras enfermeras no religiosas que se formaban. En España se formaron en una escuela que creó el doctor Federico Rubio y Galí, que se llamaba la Santa Isabel de Hungría. Fue la primera escuela para enfermeras laicas y eran mujeres científicas lo que salían de allí. Eran mujeres preparadísimas, con una formación muy sólida, que sabían hacer muy bien su trabajo y que no lo hacían ni por caridad, ni por altruismo, ni por bondad, que también, pero lo hacía porque era su trabajo y su vocación. Era lo que Isabel Galindo, Beatriz Galindo, que era Isabel de Idarzábal, una periodista de aquel momento, decía que era una de las profesiones, como la docencia, que reunía 3 requisitos fundamentales para que la mujer pudiera ocupar un papel, el papel que le correspondía en la sociedad. Entonces eran formación, titulación y remuneración. Una mujer tiene que formarse, como un hombre igual, lo que pasa es que los hombres ya lo estaban haciendo, pero las mujeres no. Una mujer tiene que formarse, tiene que tener una titulación que acredite la preparación en la que se ha formado, y tiene que tener una remuneración. Todos los trabajos deben estar pagados y pagados dignamente. Y esas 3 condiciones las tenían las enfermeras laicas que había en aquel momento. Eran mujeres fundamentales, eran herederas de lo que había creado Florence Nightingale durante la guerra de Crimea en el siglo XIX, que por cierto, este es el año internacional de la enfermera. 2020 fue declarado por la OMS el año internacional de la enfermera porque se cumplen 200 años desde el nacimiento de Florence Nightingale. Había un montón de actividades preparadas para este año, yo habría participado en algunas de ellas, pero este año las enfermeras tienen importancia, tienen protagonismo por otro motivo mucho más triste, ¿no? Pero hoy, este año, se suponía que tenían que reivindicar todas estas cosas que yo quería reivindicar con Mariela, las iban a reivindicar ellas, porque tienen que celebrar que son
mujeres científicas preparadas para la ciencia, y de hecho ahora lo están demostrando. Claro, ahora estamos viendo que son personajes de la sociedad a las que se les tiene que dar el papel que se merecen. Fue interesantísimo, interesantísimo. Yo tenía amigas enfermeras, pero que eran mis amigas, punto. No como lo he hecho ahora. Y estoy admirada de lo que he descubierto de ellas. Es curioso porque además, leyendo también alguna entrevista que te hicieron, el título del libro, Mariela, comentas que a los médicos es el doctor Fernández, el doctor Iglesias, pero la enfermera es general. Yo creo que nombrarlo es cuando le das verdaderamente importancia. Hablabas de la remuneración, de la titulación, pero nombrar y ponerle nombre a Mariela es ya identificarla, no enfermera simplemente. Claro, es que es tan simbólico eso, nos conozcan por nuestro nombre, ¿no? Todos queremos tener una identidad, porque nuestra identidad, lo que nosotros hemos construido de nosotros mismos, el nombre es el símbolo, pero lo que nosotros hemos construido a nuestro alrededor, que no lo tenemos cuando nacemos, lo vamos construyendo poco a poco a lo largo de nuestra vida. Nosotros tomamos nuestras propias decisiones, nosotros sabemos lo que queremos hacer en la vida, o algunos lo pueden saber, lo van haciendo. Nosotros y cuando ya la tenemos construida, queremos, te pierdo un poco. No sé si tú me pierdes a mí. Sí, me pasaba lo mismo contigo, sí. No, contigo. Sí. Bueno, yo sigo hablando porque se me escucha igual, ¿verdad? Sí, te escucha perfectamente. Pues decía que el nombre es el símbolo. Que una enfermera esté tan despersonalizada como para que se la llame la enfermera, a mí me parece que es algo que debemos corregir. Debemos corregir porque ellas tienen no solamente su propia identidad, sino su propia importancia, un peso específico enorme en nuestro sistema sanitario, y se les debe ese reconocimiento, el reconocimiento de lo que son, de lo que significan y de lo que vale para todos nosotros. Lo comprobamos todos los días, pero durante esta crisis del coronavirus especialmente. Y sí, Mariela quiere darles nombre. Y a mí me emociona mucho, la verdad es que me emociona mucho cuando hablo de esto, porque entre ellas lo han entendido tan bien, sin que yo lo explicara, lo han entendido tan bien, que muchas de ellas, que son, lo reconozco, son mis grandes lectoras, son principalmente Mariela, ha tenido una difusión extraordinaria entre las enfermeras, se llaman a sí mismas Marielas. Sí, yo hay veces que leo mensajes y los leo por casualidad, no porque me etiqueten, ni porque me aludan, ni porque hablan de mí, ni porque me pongan. De repente estoy leyendo Twitter o Instagram y de repente veo a una enfermera que le dice a otra, venga Marielas, que mañana tenemos mucho trabajo que hacer. Marielas, vamos a hacer algo. Y han escogido Mariela como nombre genérico. A mí eso me pone la piel de gallina, porque digo, es que lo han entendido casi mejor que yo lo que el nombre de la novela significa, ¿no? ¿Por qué quise darle a la novela? ¿Por qué quisimos? Porque fue un trabajo en equipo con mi editora y mi agente literaria, con mi editora Carmen Romero, agente literaria Palmira Márquez. Estuvimos mucho tiempo hablando del título que queríamos darle a la novela, y a una de las tres se le ocurrió que es que de verdad Mariela representa lo que yo quería transmitir con esa novela, que las mujeres, especialmente las enfermeras, tienen identidad propia, que tenemos que rescatar del olvido a aquellas personas que pueden ayudarnos tanto en la vida, del olvido y del anonimato, y eso vale para todos en general en nuestra vida. Tenemos que un poco mirar alrededor y darnos cuenta de lo que es, lo que contábamos antes, ¿no? De lo que es esencial para nuestra vida y lo que no lo es, y a lo que es esencial darle el valor que merece y ponerlo en el lugar que necesita. Y desde luego ahora nadie podrá negar lo que es el sistema sanitario para todos nosotros. Sí. Y la cultura, como decíamos antes, también. Sí, lo esencial. Lo esencial, efectivamente. Teníamos toda esa labor de investigación, teníamos ya el personaje que es Mariela, la enfermera, tenemos su profesión. Imagino que con todo eso ya en tu cabeza fluyendo, falta bueno, lo fundamental, que es un día decir, bueno, ya lo tengo todo, ya lo tengo estructurado en mi cabeza, ahora voy a estructurarlo en el papel. ¿Tenías clara desde el principio cómo iba a ser la estructura de la novela? Yo había hecho un esquema, porque es como suelo trabajar, ¿no? Había hecho un guión con lo que yo quería contar y como lo quería contar más o menos. Pero es verdad que Mariela fue la que me fue llevando a mí. Yo sabía que
como tú decías antes, ¿no? Me metí tanto dentro del personaje que yo pensaba, digo, si yo fuera una enfermera del Moncayo en el siglo XX, a principios del siglo XX, en 1918, y me echan de mi pueblo porque me creen que soy bruja, ¿a dónde voy? Pues tengo que ir al París de la guerra, tengo que ir a ese París, tengo que conocer la guerra. Si salgo de la guerra, ¿qué tengo que hacer? Ir a ver también a los derrotados. En una guerra no solamente están los vencedores, estamos muy acostumbrados, el cine nos tiene muy acostumbrados a ver la parte épica también de la guerra, ¿no? Esto es una constante siempre, no solamente para los generales de la Primera Guerra Mundial. Y la épica de la guerra siempre habla de los vencedores, pero también están los derrotados, y los derrotados no son todos gente perversa porque se han enfrentado a nosotros que somos los ganadores, ¿no? Siempre hay dos caras de una misma moneda. Pues Mariela tenía que irse a la Alemania derrotada, y de la Alemania derrotada no podía estar en ella si no conocía a la revolución incipiente que estaban haciendo en ese momento, y si conocía esa revolución tenía que conocer por fuerza las revolucionarias que la protagonizaban, como Rosa Luxemburgo y Clara Zetkin, entre otras. Y si conocía a Rosa Luxemburgo y a Clara Zetkin, tenía que conocer a las bolcheviques rusas, porque ese era el mundo de ese momento. Yo no tenía tan claro, yo sabía que el viaje quería que empezara en el Moncayo y quería que terminara en Moscú y que terminara en Rusia. Yo quería hacer todo ese recorrido, pero cuando empecé a escribir no sabía lo que me iba a encontrar en todo ese periplo. Francamente no lo sabía. Iba investigando a medida que iba cumpliendo etapas, y aunque lo tenía todo investigado en su conjunto, cuando iba profundizando en cada etapa decía, pero ¿cómo no voy a meter esto? Pero si es que esto es imprescindible, si es que tengo que hablar de esto, y ¿cómo no voy a hablar de lo que sucedió ese día entre los marineros de Kiel, ¿no? Y cuando hablaron por primera vez de la revolución en Alemania, pero ¿cómo no voy a hablar de esto si es fundamental para que se entienda el conjunto? Y me iban surgiendo tantas cosas fundamentales que iban introduciéndose dentro de la novela a medida que la escribía. Para mí ha sido un proceso muy bonito, muy difícil, y muy aleccionador. Yo he aprendido muchísimo con esta novela, no solamente de lo que aprendí de la historia y de lo que sucedía, sino he aprendido mucho de mí misma y de cómo escribir, de cómo desarrollar una novela. No sé si el resultado podría haber sido mejor, podría haber sido distinto, pero desde luego como yo la concebí a como terminó siendo, la diferencia es tan grande que he aprendido muchísimo, muchísimo. Ha sido muy interesante escribir Mariela. La experiencia como lector de Mariela es que va muy acompasada como tú lo estás contando, ¿no? Porque yo creo que nos vas metiendo en la historia y nos vas pidiendo a los lectores que te vayamos acompañando en el viaje. Vamos descubriendo muchísimas cosas a medida que avanza la narración. Hacer una novela histórica, una novela ambientada en un periodo de la historia diferente, porque al final tú estás contando una historia inventada con todo tu derecho, porque para eso eres una novelista, siempre tiene el problema para mí como lector de que hay veces que es el equilibrio entre los datos históricos que tú quieres contar y la historia de ficción que quieres contar también. Claro. Y a veces en algunas novelas se percibe ese desequilibrio. Parece que te apetece decirle al escritor o a la escritora haber escrito un ensayo para mostrarme todo lo que sabes, o no me metas datos históricos, o no me cuentes esta novela en 1918 que me la puedes haber contado que hubiera pasado aquí. Sin embargo, tú juegas perfectamente con ese equilibrio. Y veo ahí mucho trabajo de reescritura o de estar machacando mucho la novela. Mucho porque quería conseguir eso. Me hace mucha ilusión que me lo digas, porque yo quería conseguir eso precisamente. Yo quería que el lector me acompañara. Si yo hubiera sido historiadora, posiblemente sí que habría caído en ese error, porque yo habría querido, ¿no? Transmitir todo mi conocimiento. Pero como yo no tenía conocimiento, yo no sabía, yo no soy enfermera, no soy médica, no sabía nada de la gripe española, no soy historiadora, no soy ni siquiera socióloga como para poder interpretar bien la sociedad de ese momento. Y como yo no sabía nada, yo quería que el lector se acercara a ese momento histórico y a esa situación que yo estaba inventando, igual que yo, que llegara a él con las mismas armas que tenía yo, es decir, con ninguna. Yo investigué y quería contarle al lector lo que yo había investigado, pero como diciéndole, pero fíjate lo que he descubierto. Claro. Mira conmigo, dame la mano y ven conmigo en este camino que estamos descubriendo juntos. Porque en realidad es lo que yo estaba haciendo. Yo estaba descubriendo cosas que no conocía. Pero es que no las conocía ni siquiera. Posiblemente todos tengamos mucha más cultura sobre la Segunda Guerra Mundial que sobre la Primera. La
primera es bastante más desconocida y sin embargo es mucho más importante la Primera Guerra Mundial, porque de esos errores, del grandísimo error que fue la Primera Guerra Mundial, vino el error de la Segunda Guerra Mundial y yo diría que todos los errores que se cometieron en el siglo XX, todos, pero incluso Al-Qaeda yo creo que proviene esta de la Primera Guerra Mundial. Por eso me dio tanta pena cuando vi que todas esas vanguardias, ese auge cultural, intelectual, artístico y filosófico que eran las primeras 2 décadas del siglo XX, se difuminaron y quedaron en nada y se vinieron abajo después por culpa de nuestra inconsciencia, vamos, de nuestra estupidez, porque aquello fue una verdadera estupidez. Y por eso yo quería enseñarle todo eso que yo, persona nueva que se acercaba de nuevas a un periodo histórico, estaba descubriendo y le quería decir al lector, ven conmigo, acompáñame, verás lo que he descubierto, vamos a descubrirlo los dos. Y me alegra mucho que me lo digas porque eso es lo que pretendía. Pues yo creo que lo conseguiste y tengo que decir también que se me ha pasado la hora volando. Ya está, nos quedan 26 segundos, o sea que darte las gracias, Yolanda, ha sido un placer hablar contigo, pero un placer también leer la novela, así que a todas las personas que nos vean, que por favor que se acerquen a las bibliotecas, o se acerquen a las librerías de referencia y busquen Mariela porque se van a meter en una historia maravillosa. Muchísimas gracias, Yolanda. Muchísimas gracias a vosotros y a todos.